Hola mis queridos egiptófilos, os habla Marta Pérez para Egiptología para Todos. Y hoy os voy a hablar sobre la escritura en el Antiguo Egipto. La escritura en el Antiguo Egipto, lo que era la escritura sagrada, los jeroglíficos, aunque con bases más o menos simples, era bastante compleja, por lo que el saber leer o escribir estaba limitado a una minoría social. No se trata de la existencia de una clase social determinada, pero sí es cierto que muy poca gente sabía leer o escribir. Los sacerdotes, los oficiales del ejército, los funcionarios, los faraones y por supuesto los escribas sabían leer o escribir, mientras que muy poca gente del pueblo tenía acceso a este aprendizaje. Es un sistema muy complejo, una escritura a la vez enteramente figurada, simbólica, fonética, en un mismo texto, en una misma frase, en una misma palabra. Pero la escritura era algo más que un método de comunicación. Como todo en Egipto, tenía además un sentido mágico, un sentido religioso. El nombre de una persona escrito en jeroglíficos encarnaba a su propia identidad. Por este motivo, muchos de los cartuchos de los reyes eran destrozados o borrados de los monumentos de los faraones cuando estaban opuestos a sus ideas, pretendiendo que perdiese ese poder mágico que tenían originalmente. Vamos a ver cuáles eran las fases históricas de esta escritura egipcia. Cualquier lenguaje a lo largo de los años sufre unos cambios más o menos significativos y el egipcio se desarrolló a lo largo de 3000 años, por lo que con más razón vamos a hacer una división cronológica. En algunos casos el lenguaje hablado se encontraba muy claramente diferenciado del escrito y la evolución no era la misma para uno que para el otro. Lo vamos a clasificar en 6 periodos históricos. El egipcio arcaico, que corresponde a los periodos predinástico y tinita, entre más o menos el 3200 y 2686 a.C. El egipcio antiguo, perteneciente al Imperio Antiguo, más o menos entre 2686 y 2040 a.C. El egipcio medio, que es el correspondiente al lenguaje escrito del primer periodo intermedio y del Imperio Medio. Este periodo es considerado como el egipcio clásico y es el que se mantuvo en literatura, en textos religiosos y en inscripciones monumentales hasta la llegada de los griegos. Y más o menos se habló entre el 2173 y el 1786 a.C. El egipcio nuevo, que es el periodo en el que se produce una evolución del lenguaje hablado, pero sin embargo en escritura se sigue empleando el egipcio medio o clásico. En este periodo nuevo hay que hacer un inciso, una especie de paréntesis en el periodo de Amarna, en el que se empleó el lenguaje hablado en los textos literarios, pero no en los religiosos que se siguieron escribiendo en clásico. Este periodo nuevo ocupa desde el 1552 hasta el 664 a.C. aproximadamente. A continuación llegó el demótico, que se mantuvo hasta bien entrada la época romana, desde el 664 a.C. hasta el 600 después de Cristo. Y por último el copto, que es la última fase y que permaneció hasta el siglo III después de Cristo con la llegada del árabe. El presente vídeo está basado en un trabajo que realizó para nuestra web Egiptología para Todos Antonio Manuel Mora de Sevilla, al cual le agradecemos su participación con nosotros. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal y sobre todo, sed felices.